El entender y experimentar esa reconciliación en la cruz operando en nosotros conllevará que nos afirmaremos en la gracia de Jesucristo, y por ello es de esperarse que ningún efecto del mundo siga operando en nuestros corazones, en la medida que le permitimos a la luz ingresar y gobernar nuestras almas. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que si nosotros entendemos y experimentamos la reconciliación de la cruz operando en nosotros, esa operación, cuando la entendemos y la experimentamos, nos va a llevar a afirmarnos en la gracia, en darnos cuenta que no es por nosotros que obramos, sino es su gracia y su reconciliación obrando en cada uno de nosotros, llevándonos a estar todo el tiempo reconciliados con el Padre. Lo que hagamos, lo hagamos porque Él está operando en nosotros, por esa gracia, no por nosotros mismos, no por nuestras fuerzas, sino son las fuerzas de Él instándonos a nosotros a vivir en esa gracia, en esa reconciliación o en esas obras. Amén. Y esto es algo que nosotros tenemos que esperar, pues en la medida que nuestros corazones están entendiendo y comprendiendo y experimentando eso, se van a ir separando de aquellas cosas que le desagradan a Dios del mundo. Hoy lo que nos llama la atención son las cosas del mundo y no nos llama la atención lo espiritual. Pero en la medida que nosotros sigamos experimentando lo espiritual, llegará el momento donde lo del mundo quedará atrás. Y lo que ahora nos vamos a deleitar va a ser lo espiritual. Pero es un desarrollo en Cristo que se va efectuando poco a poco. Es la vida de Cristo que nosotros vamos a ir experimentando poco a poco. ¿Ok? Sigo. Santiago capítulo 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No sois de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Entonces todas las cosas que aún todavía están combatiendo en nosotros vienen del mundo. Estamos configurados y conformados y habituados a las cosas del mundo. Y este hábito o esta conformación o esta programación no la vamos a quitar de nuestra mente y de nuestro corazón, de nuestro ser, de la noche a la mañana. Es un proceso de madurez, ¿sí? De entendimiento, de empezar a tener prioridades, en este caso las de Dios. Y eso no es de la noche a la mañana. Entonces no tenemos que desesperarnos, simplemente tenemos que empezar a vivir la vida del Espíritu, dentro de la guianza del Espíritu, dentro de los propósitos del Espíritu. Y en la medida que nosotros nos vayamos rindiendo a esa gracia, a esos propósitos, a esos sentires, a esos impulsos, entonces poco a poquito lo que nosotros combatimos contra Dios, poco a poco ya no va a haber ese combate o esa lucha. Esa se va a ir disipando y vamos a empezarnos a deleitarnos en la obra de Dios, en la obra de la cruz, en lo que a Dios le agrada. Romanos capítulo 8, verso 12 y verso 13 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que no tenemos que seguir conformando a la carne, a lo del mundo, a lo terrenal, a lo animal, sino al contrario, dice que por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne, es decir, aquellos hábitos malos que van en contra de los mandamientos de Dios, de lo natural de Dios. Nosotros, por la guianza del Espíritu, en la medida que hacemos caso al mover del Espíritu, es como nosotros lo vamos a hacer morir, porque en lugar de enfocarnos a hacer lo malo, nos vamos a empezar a enfocar a hacer lo bueno, y en la medida que estamos enfocados haciendo lo bueno, pues nos vamos a desenfocar y nos va a dejar de atraer lo malo. Seguimos. La separación en que vivíamos ya no debe de tener lugar en nuestro corazón. En este caso, no debe de tener lugar en el corazón de un hijo de Dios. Y esa transformación se producirá en nuestras almas para que nuestras almas vivan en la libertad y en la reconciliación que recibimos en Cristo. Entonces, antes estábamos separados de Dios, pero ahora por la vida de Cristo, por el Espíritu, ya no estamos separados de Dios. Ahora la vida del Espíritu tiene lugar en nuestro corazón si verdaderamente somos hijos de Dios.
Y esa vida nos va a ir transformando nuestra alma, o sea, aquellas cosas que están conformadas al sistema del mundo, irán siendo transformadas para que aprendamos, escucha, para que aprendamos a vivir en la libertad y en la reconciliación que Cristo nos dio. Porque el hombre no sabe vivir en libertad, el hombre solamente sabe vivir en esclavitud. Pero Cristo quitó la pared de separación y hoy podemos vivir en la libertad que Cristo nos da y no estar en esclavitud del pecado. Gálatas capítulo 6, verso 14 dice: pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, si nosotros nos gloriamos, tenemos que gloriarnos en la cruz, porque por esa cruz fuimos crucificados, y como fuimos crucificados, ya el mundo ya no debe de tener atracción. Pero esto no es de la noche a la mañana, vuelvo a reiterar, es un proceso de madurez, es un proceso de desarrollo espiritual, donde nos vamos apegando a lo espiritual y lo apegado al mundo va desapareciendo, va quedando atrás. Amén.